Bueno, entonces en el día de hoy voy a presentarle el tema de antiagregantes plaquetarios. Eh, Mi nombre es Mariclara Cañaver Ibáñez, estoy en sexto semestre y soy miembro del semillero de cardiología. Bueno, entonces vamos a empezar clasificando los trombos, ¿cierto? Entonces, sabemos que tenemos trombos arteriales y trombos venosos, que tienen una gran diferencia. Primero que todo, los trombos arteriales se pueden producir por infarto agudo del miocardio, apoplejía isquémica, que es lo mismo que ACV, y gangrena de las extremidades. Súper importante que cuando nosotros nos digan que estamos hablando de un trombo blanco, es un trombo arterial. ¿Por qué? Porque está compuesto de plaquetas. Súper importante que nos acordemos que el trombo arterial tiene grandes cantidades de plaquetas, mientras que el trombo venoso tiene cantidades reducidas de plaqueta y más concentraciones de fibrina y de eritrocitos, y por eso se llama trombo rojo. Entonces, acordémonos siempre, trombo blanco arteria, trombo rojo vena. Entonces, listo. Las causas de un trombo arterial pueden ser lo que es la hipertensión arterial, los traumatismos, el cigarrillo, el tabaco, los anticonceptivos y, súper importante, la ateromatosis. Súper importante acordarnos de que la ateromatosis es casi que la primera causa de trombo arterial. Bueno, por otro lado tenemos lo que son los trombos venosos, que se pueden producir porque hay una trombosis venosa superficial o una trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda puede causar un síndrome postrombótico y una embolia pulmonar, que más adelante lo vamos a ver. Esa embolia pulmonar puede causar hipertensión pulmonar tromboembolítica crónica. Ahora en la siguiente diapositiva les explico bien lo que es esta embolia pulmonar. Entonces, como ya les dije anteriormente, el trombo venoso tiene cantidades reducidas de plaquetas y abundante fibrina y eritrocitos. Acuérdense, abundante fibrina y eritrocitos. Por eso se llama trombo rojo. Listo. Las causas son la inmovilidad, la edad, las varices, la obesidad, los traumatismos quirúrgicos y los catéteres venosos permanentes. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un paciente que es obeso y a la vez por ser obeso, pues no hace mucha actividad física y es un paciente que permanece inmóvil, va a tener un reducido, o sea, esa sangre va a estar como enlentizada. Vamos a ver el siguiente. Sí, entonces esa sangre va a correr de una manera lenta. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber en estos trombos venosos, casi siempre se van a agrupar en lo que son las válvulas, las cúpulas de las válvulas de la vena. Ahí es donde se van a acumular estos eritrocitos y esta fibrina, como lo podemos ver acá. Miren este trombo que se va formando en las cúpulas de las válvulas, ¿cierto? Entonces, las células endoteliales que revisten esas cúspides de esas válvulas se activan y expresan moléculas de adhesión en su superficie. Y por eso vienen los eritrocitos y se pegan a esas cúpulas de esas válvulas, formando lo que es el trombo rojo. Listo, los leucocitos y los portadores de factores hísticos y las micropartículas se adhieren en estas células y desencadenan la coagulación. Ahora, respecto a lo de la embolia, ¿qué pasa? Que esos trombos rojos, pueden subir por las mismas venas, ¿cierto? Y pueden llegar hasta lo que es el pulmón. Y ahí, en los pequeños vasos, pueden taponar ese vaso y provocar lo que es la embolia pulmonar. Esto es como que lo que puede causar algo, ya por decirlo, más grave, ¿sí? No se presenta en todos los casos, no quiere decir que siempre que yo tenga un trombo a nivel venoso en las extremidades inferiores, que casi siempre se presenta en las extremidades inferiores, va a subir y va a provocar embolia, pero es muy frecuente. ¿Hasta ahí todo bien? Dígame sí o no. Sí, todo perfecto. Sí, bueno. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer para manejar esos trombos? Hay 3 fármacos que nos ayudan a manejarlo, pero tenemos que tener en cuenta el componente del trombo. Ya les dije, hay trombos que contienen más plaquetas, hay trombos que contienen más fibrina, y bueno,
Entonces, es importante saber el componente del trombo. ¿Por qué? Porque si tengo un trombo que tiene abundantes plaquetas, que es en el caso de los trombos arteriales, es decir, el trombo blanco, yo le voy a dar es un antiagregante plaquetario en la mayoría de los casos. Por lo mismo, porque tengo demasiadas plaquetas. Pero si tengo un trombo que es por fibrina, que está hecho de fibrina, de eritrocitos, pues lo más ideal es yo dar un anticoagulante oral, que es lo que pasa en los trombos venosos que tienen grandes cantidades de fibrinas. Es súper importante saber ese componente del trombo. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero vamos a tener una lesión a nivel del vaso. Y esto va como a desarrollar dos mecanismos, la agregación plaquetaria y la de coagulación. Entonces, vamos primero con la parte de las plaquetas. Hay una lesión vascular, ¿cierto? Hay una exposición del colágeno y del factor de von Willebrand. ¿Y esto qué va a hacer? Va a permitir que se dé la adhesión y liberación de plaquetas. Entonces, se da la adhesión y la liberación de plaquetas y se van a producir dos cosas súper importantes, que es el ADP y el tromboxano A2. O sea, quiero que se concentren full en este paso porque esta es la clave para entender todo lo que viene de fármaco ahora, porque es que inhibe, que no inhibe, entonces quiero que vean en qué paso es donde ocurre todo. Entonces, aquí se da la liberación de ADP y de tromboxano A2. Recordemos que el tromboxano A2 es un potente vasoconstrictor. Y la ADP lo que va a permitir, junto con el tromboxano A2, es el reclutamiento y la activación de plaquetas. Ojo, si yo no tengo esto, a mí no se me van a, ni se me van a reclutar ni se me van a activar plaquetas. Bueno, esto va a hacer que se mantenga una glucoproteína también súper importante, acordémonos de esa glucoproteína, que es la 2B3A. Ella se va a expresar en la superficie de la plaqueta y me va a permitir que se dé un cambio de configuración que les permite ligar el fibrinógeno y el factor de von Willebrand y mediar la agregación plaquetaria. Entonces, gracias a esta glucoproteína se da lo que es la agregación plaquetaria y listo, tenemos un trombo que tiene abundantes plaquetas. Ahora, tenemos que ver qué se hace con la parte de la coagulación. Entonces, hay una lesión, ¿cierto? Está la misma lesión vascular, ahí va a haber una exposición del factor hístico. Ese factor hístico va a permitir la generación de trombina, ¿sí? Después de la activación de la coagulación, va a permitir la generación de trombina. Entonces, si nosotros nos acordamos, la trombina es la que pasa el fibrinógeno a fibrina, ¿cierto? Y es súper importante en la agregación plaquetaria. Entonces, se va a dar la formación de fibrina y esa fibrina lo que va a hacer es que como que entrelaza las plaquetas, ¿sí? O sea, me lo junta todo, me lo entrelaza. Y ahí se va a dar finalmente el trombo de plaquetas y de fibrina. Bueno, ahora pasamos a lo que yo digo que es lo difícil, pero vamos a poder. Entonces, el primer medicamento antiagregante, el más usado, es el ácido acetilsalicílico, más conocido como aspirina. Entonces, este es un antiagregante plaquetario más utilizado en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es económico y es eficaz. Entonces, si es económico y es eficaz, salió. O sea, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de esta aspirina? Yo quiero recordarles que la aspirina tiene dos mecanismos de acciones. O sea, va a actuar a dosis bajas y a dosis altas. Si nos acordamos, a dosis altas es una AINES, pero ahora no nos interesa esto. Ahora nos interesa cómo actúa esa aspirina es como antiagregante plaquetario. Entonces, él va a inhibir la COX-1, que es una enzima crucial para la biosíntesis de tromboxano A2. ¿Cómo así? Entonces, quiero que miren este cuadrito que está acá. Primero va a haber una desorganización de la placa. Como ya les dije en la anterior diapositiva, va a haber una exposición del factor hístico, del colágeno y del factor de von Willebrand, ¿cierto? Ellos me van a permitir la adherencia y la secreción de plaquetas. Pero miren esto. Aquí vemos la COX-1 y el ácido acetilsalicílico me la inhibe. Entonces, si me inhibe esa COX-1, pues no se va a dar la secreción de tromboxano A2. Y si no se da la secreción de tromboxano A2, no va a haber un reclutamiento
y activación de plaquetas. No va a haber. Entonces, listo. O sea, ese es el mecanismo de acción de la aspirina como un antiagregante. Entonces, al no haber un reclutamiento y activación de la plaqueta, pues no se va a dar lo que es la agregación plaquetaria. ¿Me entendieron eso? Sí, perfecto. ¿Sí? Si alguien no me entendió, dígame, en serio, no pasa nada. Bueno, está bien. Listo. Entonces, vamos a tener unas indicaciones con el uso de esta aspirina. La primera es que se da para la prevención secundaria de las complicaciones cardiovasculares en los pacientes con arteriopatía coronaria y alteraciones vasculares. En estas ocasiones se receta aspirina. También se receta en comparación con el placebo, el ácido acetilsalicílico reduce el 25% más el riesgo de defunción por causas cardiovasculares, infarto agudo del miocardio y apoplejía. Esto fue un estudio que se realizó, no fue algo que yo me inventé, no, se realizó y se dieron cuenta que en una población, creo que era de 25.000 personas, 25.800, se dieron cuenta que de esas el 25%, si yo doy placebo o aspirina, el 25% de esas personas que tomaron aspirina les reducía el riesgo de defunción por causas cardiovasculares, infarto y apoplejía. Bueno, otra cosa, no se recomienda para cardioprotección primaria a menos que el riesgo cardiovascular basal sea menor del 1% anual y del 10% a 10 años y los pacientes tengan un riesgo hemorrágico reducido. Súper importante el riesgo hemorrágico reducido, porque ahora lo vamos a ver más adelante, pero uno de los efectos adversos de esta aspirina es esto, el riesgo hemorrágico. Bueno, la dosis suele administrarse de 75 a 325 miligramos diarios en una sola toma. Pero lo que más se da y lo que más vemos en las farmacéuticas es que se da entre 75 y 100 miligramos. Entonces casi siempre uno compra la aspirina de 75 o la aspirina de 100 miligramos. Entonces, súper importante, miren que estas dosis son bajas. Yo no estoy dando una dosis alta, porque si yo doy una dosis alta, lo que va a pasar es que esta aspirina me va a inhibir lo que es la COX-2. No sé si se acuerdan en quinto cuando vimos lo de la COX-2. Bueno, esa COX-2, se los voy a mostrar. Entonces, ella se encuentra en las células inflamatorias y endoteliales. Y aquí inicia la síntesis de prostaciclina, que es un vasodilatador potente, inhibidor de la agregación plaquetaria. Entonces, por eso esta aspirina tiene que estar en circulación presistémica, porque si pasa a circulación sistémica, puede ocurrir esto, que es que me va a inhibir a las células endoteliales, no se, va a inhibir la secreción de prostaciclina y pues estoy ocasionando un efecto adverso, que es el que yo quiero, que es la antiagregación, porque la prostaciclina es un vasodilatador, inhibición de la agregación plaquetaria. Entonces, por eso, súper pendientes, hay que dar aspirina a dosis baja para lograr ese efecto antiagregado. Bueno, seguimos. Como efectos secundarios, en el aparato gastrointestinal puede ocasionar gastritis erosiva. Ahí se ve. Úlceras pépticas, que es lo que vemos acá. Todo esto está ulcerado. Es un tracto gastrointestinal con ulceración. Y bueno, hemorragia. Ahora, la aspirina puede ocasionar otra cosa que se llama síndrome de Reye. Este síndrome de Reye se presenta en los niños y se da cuando los niños tienen varicela o tienen gripa y toman aspirina. Y este es el efecto secundario que les puede dar. ¿Qué tienen estos niños? Tienen hinchazón, miren este labio está súper hinchado, acá podemos ver la hinchazón de este niño, ¿cierto? Tienen también fiebre, también tienen vómito y, o sea, puede ser muy grave hasta ocasionar coma y finalmente la muerte. Entonces, antes de pasar a las preguntas, ¿tienen alguna duda? ¿No entendieron algo? Con mucho gusto se lo repito.
todo bien. Sí, Todo claro, claro. todo bien. Sí, todo Sigue. claro. Bueno, no sé si, bueno, sí. Entonces, ahora pasamos a la parte de las preguntas. Entonces, no sé, Dani, si tú quieres seleccionar a alguien o si, bueno, alguien me lo quiere responder. Entonces, digamos, referente a la trombosis arterial y venosa, podemos decir que A, la trombosis arterial tiene un trombo con pocas plaquetas y muchos eritrocitos. B, una de las causas más comunes de trombosis venosa es la ateromatosis. C, en la trombosis arterial es muy frecuente que el trombo suba hacia los pulmones y genere una embolia pulmonar. D, la trombosis venosa contiene pocas plaquetas y abundante fibrina, eritrocitos atrapados, por eso se llama trombo rojo. La D. Muy bien, Juliana, muy bien, Daniela, muy bien, Sergio, Luis, Valerie, súper, súper, Muchachos, súper. si quieren, tratemos de, en vez de escribir en el chat, abramos el micrófono, respondemos la pregunta y explicamos. ¿Les parece? Bueno, Listo, entonces, sigue. Valerie, explícame por qué. Pues habías explicado que el trombo rojo tiene más que todo plaquetas y pues fibrina y eritrocitos, como decía, mientras que el trombo blanco es más arterial, por la fibrina, creo. Sí, es más arterial porque tiene más concentraciones de plaquetas y por eso se llama trombo blanco, ¿cierto? Entonces sí, súper. Bueno, entonces, con respecto al ácido acetil salicílico, podemos decir que inhibe la ciclooxigenasa 1, COX-1, que es una enzima crucial para la biosíntesis de prostaciclina. B, a dosis bajas inhibe la ciclooxigenasa COX-2. C, se utiliza para la prevención secundaria de complicaciones cardiovasculares en los pacientes con arteriopatía coronaria. Y D, cuando es necesario inhibir rápidamente las plaquetas, se da una dosis de 100 miligramos. ¿Quién quiere? Cristian dice que C. Cristian, abre el micrófono y nos explicas. ¿Por qué la C? O sea, ¿por qué dices que es la C? Bueno, Clara, ¿sí es la C o no es la C? Pues sí, pero ¿cuál? Quiero que me digan por qué de pronto las otras no. ¿O por qué la C sí? Bueno, sí, también. También, también. El que Vale, quiera a ver. participar, hágalo. Pues, yo tengo entendido que la aspirina o ácido acetil salicílico tiene una cierta selectividad por las ciclooxigenasas, siendo inhibidoras de las ciclooxigenasas plaquetarias, evitándose pues, la formación de tromboxano A2, si no estoy mal, el cual es un proagregante plaquetario. Y aparte, pues, me inhibe esta COT de las plaquetas y me deja quieta la ciclooxigenasa o no me afecta la ciclooxigenasa del endotelio, la cual es crucial para la producción de prostaglandina I2, que pues su efecto es vasodilatar. Entonces, aparte de que me inhibe la agregación plaquetaria, pues no me afecta el proceso de vasodilatación arterial, siendo pues crucial, esencial, mejor dicho. Sí, eso sí lo doy a dosis bajas, ¿cierto? A dosis bajas. Exacto, muy bien. Muy bien. Pavita, súper bien. Eve, súper bien. Y Cristian, súper bien. Felicitaciones. Ahora, tercero, un efecto secundario muy común de la aspirina es, a ver, ¿quién quiere? O digamos, no sé, Juan Sebastián Ahí, Bravo. espérate, ¿puedo Sí, responder dime. yo? Sí, claro, claro. Pues las gastritis erosiva ¿Y cuál más? y el síndrome de Reye también. Súper. Sí, muy bien. ¿Te acuerdas que producía el síndrome de Reye? Sí, pues es más que todo en pacientes pediátricos Ujú. y, y pues que digo, genera como alteraciones cutáneas, puede generar, bueno, es que eso es lo que me acuerdo, no me acuerdo de más, pero sí. Pues Inflamación. es más que todo inflamación, hinchazón, fiebre, vómito.
Sí, más que todo en los niños. sí, ¿Cómo así? exacto. Muy bien, después de una exposición a varicela o a gripa. Sí, ya se me está agotando la batería, qué pena, pero ya. Entonces, ahora vamos a hablar de los antagonistas de los receptores ADP. Entonces, en estos comprenden lo que es las tienopiridinas, que es el clopidogrel, el prasugrel y además el ticagrelor y el cangrelor. Tienen unos nombres súper complicados, yo sé, pero toca aprendérselos. Entonces, el destinario de estos fármacos es súper importante, P2Y12, que es el receptor clave de la ADP en las plaquetas. Recordamos, ¿se acuerdan a la primera diapositiva que les mostré? La podemos mostrar, no importa. Que aquí, ¿se acuerdan? Que aquí es súper importante la acción de la ADP para lo que es el reclutamiento y la activación de las plaquetas. Entonces ya nos ponemos a pensar, bueno, si se inhibe el receptor del ADP, entonces no va a haber un reclutamiento y una adhesión de plaquetas, ¿cierto? Si pensaron así, muy bien. Si no, no se preocupen. Entonces, primero vamos a ver lo que son las tienopiridinas, que es el prasugrel y el clopidogrel. Entonces, ellas inhiben de manera selectiva la agregación plaquetaria inducida por la ADP al bloquear la formación irreversible de P2Y12. Ya sabemos eso, ya se lo expliqué. Recordamos que P2Y12 es el receptor, ¿sí? Y es el receptor de la ADP. Y si yo inhibo este receptor de la ADP, pues no se va a producir lo que es la agregación plaquetaria. Entonces, ahora, vamos a ver que el clopidogrel es más efectivo que la aspirina, pero es muchísimo más costoso. Entonces, les quería contar que hubo un estudio que demostraron que el clopidogrel reduce el 8.7 veces el riesgo de defunción por causas cardiovasculares como son el infarto agudo del miocardio, ACV y las causas cardiovasculares que mencionamos al principio. Mientras que la aspirina era de 6.8. Entonces ahí nos damos cuenta que por lo menos el clopidogrel es más efectivo que la aspirina. Bueno, ¿qué pasa? Que muchas veces el clopidogrel se da junto a la aspirina. Por lo menos en lo que es en la angina inestable, se dan la combinación de estos dos fármacos para tratarla. No es que, ay, como que el clopidogrel es mejor, entonces me voy por este y ya me olvido de la aspirina. No, muchas veces se dan los dos juntos. También se dan otra cosa que se llama las endoprótesis mecánicas. Recordamos que ellas a veces tienen muchos riesgos de agregación plaquetaria, entonces yo le doy 4 semanas después de yo tener un paciente que tiene una endoprótesis metálica, que yo le puse una endoprótesis metálica, yo le doy hasta 4 semanas después la combinación de clopidogrel y aspirina para evitar esa agregación plaquetaria. Bueno, pero ¿qué pasa? No todo es color de rosas. Si yo doy esta combinación de clopidogrel y aspirina, se aumenta el riesgo de hemorragia en casi un 2% por año. No es tan alto, pero igual es significativo. Listo. Entonces, otra cosa que nos viene a la cabeza. ¿Cuál recetar? ¿Prasugrel o clopidogrel? Bueno, resulta que el prasugrel es 10 veces más potente que el clopidogrel, ¿sí? O sea, tiene más potencia que este. Entonces, se dice que en ocasiones es mejor recetar este prasugrel que el clopidogrel, porque tiene es muchísimo más rápido, yo lo doy y tiene una velocidad mayor, se demora muchísimo menos en su síntesis metabólica y es mucho más potente. La dosis, entonces, clopidogrel se da 75 miligramos una vez al día y el prasugrel se da 10 miligramos una vez al día. Entonces,
Cuando se desea bloquear rápidamente el receptor ADP, administro una dosis de carga de 300 a 600 miligramos de clopidogrel, cuando es algo que necesito, estoy en urgencias y lo necesito rápido, por ejemplo. Y los pacientes mayores de 35 años de edad o que pesan menores de 60 kilogramos reciben una dosis diaria de 5 miligramos de prasugrel. ¿Alguien me quiere decir por qué los pacientes de mayores de 75 años y menores de 60 kilogramos? ¿Qué tienen esos pacientes que yo les doy una dosis menor? La función renal. Otra cosa. De pronto el metabolismo hepático, no sé. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, lo que pasa es que estos pacientes tienen más riesgo de hemorragia. Un paciente mayor de 75 años y una persona que pese menos de 60 kilogramos, según muchas estadísticas, tienen más riesgo de hemorragia que un paciente que pese más de 60 y tenga una edad menor de 75 años. Ese es lo principal, por eso yo rebajo las dosis porque tienen mucho más riesgo de hemorragia. Y yo no quiero eso. Recordamos, como vemos en la imagen de al lado, que uno de los efectos secundarios de esto es hemorragia y uno que es de verdad súper raro, se llama púrpura trombocitopénica trombótica, que es la que vemos en esta imagen. ¿Cierto? Es rara, pero se da. Y también se puede dar neutropenia y trombocitopenia. Bueno, la resistencia. Entonces, ¿qué pasa si hay una pérdida de la función del alelo CYP2C19.2? Lo que va a pasar es que se va a dar una resistencia al clopidogrel. Si yo tengo una mutuación en este gen, se va a dar una resistencia en este fármaco. ¿En qué porcentaje? Esto se presenta en el 25% de los caucásicos, en el 30% de los afroamericanos y en el 50% de los asiáticos. Pilas, entonces, cuando yo tengo un paciente de origen asiático, de origen afroamericano, ver si en verdad me sale, si en verdad el clopidogrel va a hacer algún efecto, porque recordamos que pueden tener algún porcentaje mutuación en este gen. La diferencia con el clopidogrel y el prasugrel es que la pérdida de función de este alelo en el prasugrel no hace absolutamente nada, no genera resistencia, no genera nada, mientras que con el clopidogrel sí. Entonces, ahora vamos a hablar del TIC. Bueno, hasta ahí todo claro. María Clara, ¿te puedo hacer dos anotaciones? Claro que sí, doctor. Una, en realidad. Cuando hablabas del tiempo de tratamiento con clopidogrel, tú decías que 4 semanas. En realidad, cuando ponen stents, el tratamiento ideal es que sean 12 meses de terapia combinada. Uno es como el estándar y de acuerdo al riesgo isquémico o al riesgo hemorrágico, tú lo puedes alargar o acortar. Bueno, pues me imagino que cuando hables de ticagrelor de pronto hablas de tratamiento extendido, pues con clopidogrel pues no se hace ni con prasugrel, eso fracasó en un estudio que ya se hizo. Y lo otro que te quería decir era que prasugrel, si bien antes había sido dejado como de lado, en el año pasado salió un estudio que es el LIZAR-DX5 que comparó prasugrel con ticagrelor. Los resultados fueron favorables a favor de prasugrel. En la guía que salió ahorita el fin de semana, ya ponen de infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, ya hablan de prasugrel y lo ponen sobre ticagrelor en la recomendación. De hecho, hacen una recomendación particular solamente para prasugrel es superior a ticagrelor. Entonces, pues ya ahora sí es una gran opción que no era hace pues 15 días. ¿Listo? Ay, listo, doctor, muchísimas gracias. Listo. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar del ticagrelor. Entonces, el ticagrelor es un inhibidor de también este receptor que es el P2Y12, pero este tiene actividad por vía oral, el ticagrelor. No requiere activación metabólica, esa es una diferencia entre el clopidogrel y el ticagrelor, ¿sí? Porque el clopidogrel sí requiere una activación metabólica, mientras que este no. Y produce inhibición reversible del receptor para ADP.
Entonces, aquí vamos a hacer una comparación que se hizo en un estudio sobre ticagrelor y clopidogrel para ver cuál recetamos o no, o sea, a ver cuál es mejor, por decirlo así. Entonces, se demostró que el ticagrelor reduce más el criterio de muerte cardiovascular, de infarto agudo del miocardio y de apoplejia en un 9.2%, mientras que el clopidogrel reduce más que el ticagrelor el riesgo a la hemorragia. Entonces, con el ticagrelor yo tengo como más riesgos de producir una hemorragia. Entonces, ¿qué dosis voy a dar? El ticagrelor se inicia con una dosis de impregnación oral de 180 miligramos seguida de una de 90 miligramos 2 veces al día. Y por lo general se administra junto con el ácido acetilsalicílico, que ya sabemos que las dosis del ácido acetilsalicílico tienen que ser 100 miligramos, porque si no, pues está a dosis altas y ya sabemos que hace un efecto contrario. Entonces, súper importante el ticagrelor, 100 miligramos seguidas de 90 miligramos, 2 veces al día. Efectos secundarios, hemorragia y disnea. La disnea acá no es algo tan común, pero en un estudio, es que estos estudios la verdad son muy recientes. Entonces, como que en un estudio se dieron cuenta que sí provocaba disnea, pero no se sabía por qué. Pero lo que sí es claro es que el ticagrelor produce disnea. Hasta ahora no se sabe por qué. Bueno, pasamos al siguiente que se llama cangrelor. Este cangrelor es un inhibidor reversible de la acción de P2Y12. Miren, todo esto que hemos hablado, miren que tiene la misma acción, que es inhibidor reversible del receptor P2Y12. Y no se va a dar no se va a generar la ADP, porque recordamos que el receptor de la ADP es el P2Y12. Entonces, se administra por vía intravenosa. Entonces, ¿alguien me recuerda por dónde se administra el anterior, ticagrelor? Vía oral. Exacto. Y este es por vía intravenosa. Entonces, bueno, tiene una semivida de 3 a 5 minutos. Miren, es súper cortica. Y termina en 1 hora. Y está aprobado para pacientes que se someten a intervenciones coronarias percutáneas. Pero miren esta semivida, o sea, es muy corta en realidad. Quiero decir que este cangrelor, el doctor me va a corregir, pero hasta lo que yo sé, no es tan común en Colombia. No se ve tanto. Así es, yo creo que nunca lo he visto. Creo que no hay en Colombia, de hecho, y es solamente endovenoso en el laboratorio de Moinami. Listo, exacto. Bueno, ya vamos a terminar. Yo sé que están cansados. Ya vamos a terminar. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, Clara, súper. Sigue. Listo. Dani, listo, Eve. Bueno, ahora vamos a hablar del dipiridamol. Entonces, Ángela. Bueno, el dipiridamol, súper importante, es débil por sí solo. Se tiene que usar con combinación con la aspirina para que me produzca un efecto, porque si se da solo, es muy débil en realidad. Se ha demostrado en los estudios que casi no hace prácticamente nada. Entonces, se utiliza con aspirina para reducir la apoplejia, el ACV, el líquido ACV, en pacientes con isquemia transitoria. Aquí está la presentación de eso. Presten atención, acá. Bueno, el dipiridamol va a tener 2 mecanismos de acción. Va a actuar en 2 partes. Primero, me va a inhibir la fosfodiesterasa, ¿cierto? Al inhibirme esta fosfodiesterasa, no me va a permitir que se me convierta AMP cíclico a AMP. Al no convertirme ese AMP cíclico a AMP, ¿qué va a pasar? Se van a disminuir las concentraciones de calcio intracelular. ¿Y qué va a pasar si se me disminuyen las concentraciones de calcio intracelular? Pues no va a haber, se va a dar la inhibición de la activación y la agregación. Recordamos que el calcio nos ayuda, es pro a la agregación plaquetaria, mientras que si yo tengo concentraciones disminuidas de calcio, pues va a haber una inhibición de esa activación y agregación. ¿Todo esto por qué? Porque se aumentó las concentraciones de AMP cíclico intracelular. Y si yo aumento las concentraciones de AMP cíclico celular, se reducen las cantidades de calcio.
Primero. Segundo, el dipiridamol también me inhibe la recaptación de adenosina. Esto es algo, la verdad, que estuve buscando mucho. No está muy claro el mecanismo, el doctor me corregirá si algo, pero bueno, entonces como se inhibe la recaptación de adenosina, la adenosina ya ahora no va a entrar por ahí, sino que va a entrar por un receptor que se llama receptor A2. Ese receptor A2 me va a activar la adenilatociclasa, que es la que vemos acá. ¿Qué va a permitir esa adenilatociclasa? Me va a convertir el ATP a AMP cíclico, es decir, me va a aumentar las concentraciones de AMP cíclico intracelularmente. En conclusión, ¿qué va a pasar? Por los dos mecanismos, sea por la adenilatociclasa o sea por la inhibición de la fosfodiesterasa, lo que va a pasar es que se me va a producir una concentración de AMP cíclico intracelular elevada y me va a disminuir las cantidades de calcio. ¿Qué va a pasar si se me disminuyen las cantidades de calcio? Va a haber una inhibición de la activación y la agregación de las plaquetas. ¿Entendieron? Si no, lo vuelvo a repetir, no hay problema. Listo. ¿Qué dicen los otros? Díganme si entendieron, sin pena. Sí. Clara, Sí, María José, todo claro. no sé si se te acaba la pila del iPad para que... Sí, pero ya casi terminamos. Ya voy. Vale. Bueno. Entonces, con respecto a la dosis, se da la presentación combinada. Recordamos que este medicamento nunca se da solo porque no tiene tanto efecto, se da más que todo con ácido acetilsalicílico. Entonces, se da la presentación combinada, se administra cada 12 horas y cada cápsula contiene 200 miligramos de dipiridamol de liberación prolongada y 25 miligramos de ácido acetilsalicílico. Es que ya prácticamente no lo venden de otra manera, lo venden con ácido acetilsalicílico porque si no, nada, no produce nada. Entonces, efectos secundarios. Aquí tenemos pilas con esto, por fin. Entonces, un efecto secundario de él es la vasodilatación. Entonces, ¿qué pasa si hay vasodilatación? Hay que tener cuidado con los pacientes que tienen enfermedades coronarias, porque si yo tengo un vaso, ¿cierto?, que está ocluido, sea por un trombo, sea por un coágulo o lo que sea, va a ocurrir algo cuando yo vasodilato que se llama robo coronario. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como yo tengo ese vaso, lo vamos a pintar aquí, que está ocluido, ¿cierto? Así. Entonces, Obstruido. obstruido, perdón, sí, papi. Eso ya no va a pasar por ahí. Cuando yo vasodilato, ya la sangre no va a pasar por ahí, sino que ocurre un robo coronario, y es que los vasos sanos, en vez de la sangre pasar por ese vaso ocluido, va a pasar por los vasos sanos, los que no están ocluidos. Entonces ya, como dije, la sangre no va a pasar por este vaso que se encuentra ocluido, ya sea por un trombo, ya sea por una placa ateromatosa, sino que va a pasar por el vaso que está sano. Eso se llama robo coronario, porque le robó la sangre que pasaba por ese vaso, y ya no pasa por el vaso que está ocluido, sino que está pasando por el vaso sano. ¿Me entendieron eso? O lo repito. Sigue, supera, sigue. Si alguien no entiende, avisa. ¿Listo? Exacto. Bueno. Listo. Entonces, tenemos ya por último, mentira, por penúltimo, los antagonistas de los receptores GP2B3A. Entonces, tienen una función establecida en los pacientes con síndrome coronario agudo, y los tres fármacos de este tipo son la afimimab, el eptifibatide y el tirofibam. Entonces, estos son importantes porque van a inhibir, ¿cierto?, este receptor que se llama GP2B3A. Entonces, esta glucoproteína GP2B3A. Entonces, al yo inhibir esta glucoproteína, les voy a hacer el ejemplo acá, esta glucoproteína es como un puente, por decirlo así. Es un puente que
me va a unir lo que es el fibrinógeno y el factor de von Willebrand. Entonces, esto es una glucoproteína, este que está acá. Este es el fibrinógeno y esta es la otra glucoproteína de la plaqueta. Glucoproteína de plaqueta 1, fibrinógeno, el negro, y glucoproteína de plaqueta 2, ¿sí? Si yo inhibo esta glucoproteína, ¿qué va a pasar? No va a haber un puente de fibrinógeno y de factor de von Willebrand. Si no hay este puente de fibrinógeno y de factor de Willebrand, no se va a dar la adhesión y la agregación plaquetaria. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, ahí escuchamos. Listo, es que se me descargó el computador. Bueno, entonces, aquí como lo podemos ver, es este puente de fibrinógeno que les estoy nombrando, que les hice referencia, y por eso si hay un medicamento que me inhibe esta glucoproteína, ¿cierto? Pues no se va a dar ese puente de fibrinógeno y de factor de von Willebrand. Y entonces aquí los vemos, miren, el apiximab, el eftimfibatida, el tirofiban y el lamifibab, que se usa muchísimo menos. Este es el mecanismo de acción. Entonces, esto es una plaqueta 1, y esta es la plaqueta 2. Entonces, no va a haber lo que es la adhesión y agregación plaquetaria. Ese es el mecanismo de acción de esos fármacos. Bueno, las características. El acimivab es súper importante que miren la semivida, es larga, mientras que el eftifibatide y el tirofiban tienen una semivida unida a las plaquetas corta. ¿Sí? Miren, semivida plasmática, breve, minutos, y aquí está el larga. Esa es la diferencia, que mientras que este tiene una semivida plasmática menor y una semivida unida a las plaquetas mayor, estos son todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, importante pues a la hora de ver las diferencias de estos tres fármacos. Otra cosa muy importante es que tanto el acimivab como el eftifibatide se da en intervenciones percutáneas coronarias, especialmente en los pacientes con infarto agudo del miocardio. Mientras que el tirofiban se da en pacientes con riesgo elevado de angina de pecho inestable. Listo. Entonces, la dosis de acimivab es un bolo de 0. Se dan en bolo, todos se dan en bolo. Entonces, es un bolo de 0.25 miligramos sobre kilogramos, seguido de infusión de 0.25 picogramos sobre kilogramos por minuto hasta un máximo de 10 picogramos sobre kilogramos para 12 horas. Y el eftifibatide se administra en 2 bolos de 180 picogramos sobre kilogramos con una diferencia de 10 minutos, seguidos por una infusión de 2 picogramos sobre kilogramos por minuto durante 12 horas. Y el tirofiban se administra en forma de émbolo a dosis de 25 picogramos sobre kilogramos. Posteriormente se administra a razón de 0.25 picogramos sobre kilogramos por minuto hasta durante 18 horas. La verdad es que esto toca aprendernos literal como está aquí, porque pues estas son las dosis que siempre se dan a esas cantidades. Entonces eso sí toca como aprenderlo, no sé si le quieren tomar screenshot, no sé. Bueno. Entonces, perdón. Otra cosa que uno de los efectos secundarios de este medicamento es la trombocitopenia del acimivab. Del acimivab es la trombocitopenia. Muy común. Ya por último, esto es lo último que vamos a ver, el Varapaxar. Esto es un medicamento que la verdad, difícilmente se da. Y lo que pasó es que se dio en una muestra de 26.000 isquémica, enfermedad coronaria, y se dieron cuenta que de esas 26.449 personas, el 13% redujeron el riesgo de muerte cardiovascular, de infarto del miocardio y de apoplejía, pero duplicó el riesgo de hemorragia intracraneal. O sea, me está haciendo más mal que bien, por decirlo así. O sea,
duplicó el riesgo de hemorragia. Entonces, ¿de qué vale dar yo un medicamento que reduce el riesgo de muerte cardiovascular, de infarto del miocardio y de apoplegia si me va a incrementar el riesgo de hemorragia intracraneal? Entonces, por eso, este medicamento, no sé, el doctor me corregirá si alguna vez lo ha recetado, pero casi no se da. Y está bajo consideración de aprobación regulatoria en pacientes con infarto, sí, con edad de menos de 75 años y sin antecedentes de apoplegia ni ataque isquémico transitorio y con un peso mayor de 60 kilogramos. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé y les voy a hacer unas preguntitas. Aquí está. Entonces, lo mismo, no sé si Daniel, Si quieres yo, el día de las personas yo escojo los que respondan esta pregunta, esta sección, pero si quieres léelas. Dale. Entonces, los fármacos antagonistas de los receptores ADP, ¿a qué receptor se dirigen? A, P2Y12, B, P2Y14, C, P2P3A o PAR1. Listo, Andrea Carolina Urrego. André. Listo. Edgar Ronaldo Barragán. Bueno, André, ¿cuál es la respuesta? Yo no estoy viendo el chat, así que me dicen que respondió. Tranquis. Dice A con signo de interrogación. ¿Pero afirmas o preguntas? Listo, dice que la A. Listo, Listo. perfecto. Entonces, Edgar, bueno, no, eso es fácil porque sigue, dale. Listo. El prasugrel tiene efecto más potente que el clopidogrel, ¿por qué? Listo, ahora sí, Edgar Barragán. Ronaldo Barragán. Edgar. Listo. Entonces, David Santiago Almanza. Sí, el prasugrel tiene más efecto más potente. Listo, Pero de acuerdo. no recuerdo el ¿Y por motivo. qué? No recuerdo ahorita por qué. Listo. ¿Alguien sabe por qué? Pues no sé Pues si como creo, tal que bueno, es, dale, no, Dale, dale. Juli. pues o sea, no sé como tal, o sea, si sea quizás pues porque el inicio de acción es más rápido y también pues creo que porque se absorbía pues mejor. Sí, muy bien. Sí, porque su Listo. inicio de acción es más rápido y tiene mejor absorción y su activación metabólica es más directa. Súper. Ahora, bueno, con respecto al ticagrelor, podemos afirmar que A, requiere activación metabólica, B, disminuye el riesgo de hemorragia en comparación con el clopidogrel, C, reduce más el criterio de muerte cardiovascular, infarto agudo del miocardio y aploplegia, ¿te acuerdas que esto también es ACV? O D, un efecto secundario es la tos. Listo. Ahora sí, bravo. Ok, pues es reduce el criterio de muerte cardiovascular, infarto y aploplegia. Listo. Sí. Te iba a decir, ¿esto es falso o verdadero? Eh, Tú puedes. No, igual si no sabes, no hay ningún problema. ¿Alguien que sepa? Listo, Evelyn. Bienvenida, Evelyn. Listo, Evelyn, ¿sabes por qué? Cuéntanos. Pues, si me acuerdo bien, María Clara cuando explicó el tema, pues indicaba que ticagrelor pues se daba más para
reducir la muerte cardiovascular y la hemiplegia, pero que el clopidogrel disminuía más el riesgo de hemorragia. Súper, muy bien. Ganaste una carita feliz. Bueno, y ahora, con respecto al dipiridamol, es falso. A, es débil por sí solo. Falso, miren, falso. Es débil por sí solo. B, se usa en combinación con la aspirina para reducir la apoplejia. C, aumenta las contracciones de calcio a nivel intracelular. O D, incrementa las concentraciones de ANP cíclico en las plaquetas. Listo. Majo Solano. Majo. Bueno, es la C. Dice que es la C. Sí, ahí se me fue el asterisco. Sí. Ay, bueno, y en el anterior también. Listo. Bueno, muchachos. ¿Tienes algo más, María Clara? No. Muchachos, preguntas, observaciones. María Clara, muchas gracias. Solo quería hacerte otra observación. Sí. Cuando hablabas de ticagrelor y la disnea de ticagrelor está mediada por la liberación de adenosina. Lo que se hacía tradicionalmente era que se le recomendaba al paciente que tomara café o alguna bebida que tuviera cafeína, pero hace no mucho, unos 5 meses de tú, salió un ensayo en la AJA que decía que como que les da lo mismo, o sea, tomar o no tomar bebidas con cafeína, como que no mejora, por lo menos en ese ensayo, pero pues lo que uno ve en la práctica es que sí mejora, pues por lo menos los pacientes dicen que sí mejora considerablemente la disnea, pero pues ¿Con la no se sabe. cafeína? Con la cafeína, sí. Ah, ok. Listo. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, pero no, perdón, no entendí bien. ¿Podría volver a explicar por qué con la cafeína? Lo que dicen es que está mediado por la adenosina y la cafeína bloquea esta liberación de adenosina. Pero pues aparentemente como que no, pues por lo menos en ensayos pues no fue estadísticamente significativo, entonces pues uno queda como que no sabe, pero pues de todas maneras la recomendación yo creo que sigue siendo, o la que generalmente uno le hace a los pacientes es que pues lo tome con café, pues que tome café antes de... O cualquier bebida con cafeína, ¿no? O sea, energizantes, etcétera, etcétera. Listo. ¿Alguna Es otra que, pregunta, muchachos? es que hay muchos estudios recientes. Es que se podría Eh, decir que, disculpen, que la cafeína es una xantina y las xantinas son broncodilatadoras. Y entonces esa sensación de disnea que está produciendo la adenosina, que está mediada por el calcio y broncoconstricción, utilizando el café u otra xantina, teofilina, disminuye esa sensación de disnea. Ok. José hace una pregunta y dice que si estaría contraindicada en el asma. Que yo sepa, no. Y creo que en el ensayo, en el plató, no sacaron a esos pacientes, pero me corregirá el doctor si así es, pero que yo recuerde, no.